No olvides que tu mejor apoyo para nosotros es suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartir con tus amigos. Por las aproximaciones, él llevó un poco más de peligro. Guaraní en el arranque, teniendo estas situaciones, pero desordenado. Le falta clarificar a Guaraní, a los dos en realidad, en el ataque. Le falta claridad. Esta fue una pelota peligrosa que cruzó Villalba con Benítez lanzándose. La veía pasar Espino. En la minuto 38 tenemos que ir de ese minuto 17 al 38 para encontrar esta acción también. Decía, se prestaron mucho la pelota, la tenencia en la media cancha, disputado allí, trabado partido, se puede decir, para calificarlo, donde los dos no pudieron ser superiores a su rival. Se terminaron de neutralizar en estos primeros 45 minutos. En el minuto 42 llegaba esta situación, otra, y esta fue, me parece, la más clara, donde Mendoza sacaba el remate que se termina yendo arriba, Villalba apoyando. ¿Qué se puede mencionar de este empate sin goles ante Guaraní? No, obviamente una sensación amarga, porque creo que merecimos ganar, tuvimos creo que las mejores ocasiones y lastimosamente no se nos dio. Obviamente contento por el rendimiento, enfrentamos a un grande y creo que por momentos fuimos superiores y hay que rescatar eso. La verdad que sumamos, sabemos que necesitamos sumar, hoy queríamos sumar de a 3 porque jugamos de local y era muy importante, pero se valora mucho, como te digo, el trabajo porque enfrentamos a un grande. Bueno, por lo que representa justamente y por lo que estás agotando, el enfrentar a Guaraní, y ese un punto también puede servir a la larga también para una posible clasificación nuevamente a una Copa, ¿no? Sí, lo importante para nosotros siempre es sumar, siempre hablamos que somos un equipo que necesitamos sumar, primero que nada pensando obviamente y siendo sincero a lo que es el promedio, que es donde primero tenemos que escaparnos, obviamente, entre entrar a una Copa y el tema del descenso es un margen muy pequeño, así que sabemos que cada punto es importante y obviamente ahora seguir trabajando, terminar de la mejor manera el último partido. Creo que hicimos un gran campeonato con nuestras virtudes, con nuestros defectos como equipo. Creo que a pesar de eso estamos dejando en alto al club. Gracias, Jorge. No, nada. Ahí está, bueno, Jorge, para que tuviste para llevar este empate aquí de Villarrica ante un duro rival como los de Guaireña, Gaspar. Sí, bueno, la verdad que teníamos que dar la cara después del partido del fin de semana pasado. Y bueno, gracias a Dios por lo menos nos llevamos un punto y el 0 en el arco, que era importante, mostrar otra cara, porque la verdad que no fue bueno lo del otro día y bueno, hoy cambiamos un poco y quisimos ganar el partido, pero no pudimos y bueno. Bueno, por lo que es Guaraní, Gaspar, me imagino que no están terminando de la mejor manera y tampoco cómodos dentro de este campeonato. Tratar de terminar de la mejor manera es el objetivo para la última fecha, ¿no? Sí, la verdad que el semestre no fue bueno, somos autocríticos y sabemos que nos faltó. Como dije en la semana, es un plantel nuevo, repleto de chicos del club y bueno, necesitamos tiempo, es un proyecto y bueno, con los partidos ya se van a ir adaptando y apuntamos al próximo campeonato, que es lo más importante. Bueno, y me imagino que también un poco dolidos por lo de Gustavo Costas y también este cierre de su ciclo aquí con Guaraní, ¿no? Sí, bueno, ya lo expresé en la semana, me duele muchísimo que Gustavo se vaya, fue la persona que me trajo. No estoy de acuerdo con la decisión, la respeto porque siempre que los resultados no se dan, el que paga siempre es el técnico. Pero bueno, nosotros en el plantel de jugadores somos autocríticos y sabemos que tampoco hicimos las cosas bien y bueno, es una lástima que tenga que pagar él. Bueno, gracias, Gaspar. No, La tabla de posiciones, señor Francisco López. Mañana Libertad tiene la posibilidad de ser campeón con un empate frente a Sudamérica. Libertad tiene 35, Nacional tiene 29, 28 para Cerro Porteño con 28 unidades. Decíamos Olimpia con 27, 25 para Guaireña. Guaraní con 22, se frenaron ya definitivamente hace un tiempo los dos. Sportivo Luqueño con 18, también con 18, 12 de octubre de Itagua. 10 para Sudamérica y último está el Quelito, 10 unidades para River Plate. Correcto, entonces nos vamos despidiendo, Francisco. Hasta la próxima, señor. No olvides que tu mejor apoyo para nosotros es suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartir con tus amigos.